En esta clase vamos a enseñar justamente de qué trata la política y cómo podemos nosotros empezar a entenderla desde una forma más integral y de qué trata puntualmente. Al igual que hacer una pequeña reflexión sobre que hacer política no necesariamente implica que tú seas un político. Entonces vamos a empezar a hablar justamente de la relación de la política y la sociedad y de cómo la política es el resultado de la sociedad. Para hablar de sociedad, primero vamos a revisar qué es el individuo. Entonces, tenemos aquí puntualmente de que nosotros como individuos tenemos muchas diferencias y capacidades a las de cualquier otro individuo. Por ejemplo, nosotros tenemos ideas, tenemos comportamientos, tenemos actitudes, puntos de vista, principios morales, entre otros. Nosotros somos muy individuales en lo que aprendemos, incluso en nuestra familia. Tenemos muchas diferencias puntuales ahí. Luego, cuando empezamos a hablar de una sociedad, es muy sencillo. Una sociedad es simplemente un grupo de más individuos. Y cada uno de estos individuos van a empezar a tener, cada uno, sus propias ideas, cada uno sus propios comportamientos, sus propias actitudes, sus propios puntos de vista, sus propios principios morales, entre otros. Esto nos hace una sociedad, que tenemos entonces, pues, muchas diferencias entre nosotros, pero también tenemos algunas cosas en particular que nos hacen similares. Aquí es donde empezamos a hablar y a entender que nosotros como sociedad, cuando empezamos a tener tantas ideas y principios morales distintos, al igual que otras particularidades que hemos visto acá, podemos llegar a una conclusión muy inmediata en el momento en que empezamos a convivir, que sería el caos o el orden. El caos generalmente es cuando nosotros no estamos de acuerdo con los otros individuos, cuando entre todos empezamos a tener muchos conflictos para tomar decisiones o vivir en comunidad. El orden es cuando nosotros en definitiva podemos vivir como una sociedad armónica en la cual se toman decisiones adecuadas. Voy a dar un ejemplo sobre una sociedad. Una sociedad puede ser justamente una familia o un grupo de amigos que va a hacer un viaje a algún lado. Digamos que tenemos a 4 amigos. Estos 4 amigos cada uno quiere ir a un lado distinto. Por ejemplo, nuestro amigo número 1 él quiere ir a Santa Marta, nuestro amigo número 2 quiere ir a Barranquilla, nuestro amigo número 3 quiere ir al Amazonas y nuestro amigo número 4 quiere ir a Medellín. Cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto y unas ideas del por qué quiere ir a algún lado de ellos, de los que ha colocado. Puede que quiere ir a Santa Marta porque uno de ellos quiere ver el mar, el otro quiere ir al Amazonas porque quiere ver el río Amazonas. Pueden ser diferentes razones, pero son una sociedad y en algún momento deben de establecer un orden para poder llegar a algún lado, porque si no lo establecen pues van a quedar y van a seguir en un caos en el cual ninguno va a poder ir a ningún lado, lo cual pues en cierto modo es un detrimento para la misma sociedad que ellos tienen acá. El detrimento es que no pueden ir al final a ningún lado porque no tienen los recursos suficientes debido a que pues ninguno puede ir a estos viajes solo. Entonces, para establecer este orden, pues requieren empezar a hablar sobre un conjunto de normas o un conjunto de instrucciones con el cual todos se sientan cómodos y todos puedan ir a un lugar en el cual se sientan bien con la decisión que han tomado. Y para lograr este orden, pues justamente entonces necesitamos empezar a hablar de políticas. La política es justamente ese punto en el cual todos como sociedad han definido que realmente quieren establecer algo ordenado para ir a algún lado. Es decir, si querían ir a un destino entre los 4 y todos tenían ideas muy diferentes, pues entonces han definido que pueden establecer un punto intermedio, como lo podría ser un lugar en el que tenga mar y tenga algo de selva, para poder ir a su viaje. Entonces eso sería un orden y por lo tanto habrían establecido una política en la cual dicen que quieren ir a un lado en el cual se cumplen unas condiciones que han establecido los 4. A la final, ese orden les va a permitir ir al viaje y pues para viajes futuros van a tener un punto
muy importante de orden que va a ser la política anterior, con la cual van a poder establecer ese viaje de una forma mucho más adecuada. Ahora, cuando hablamos de política, lo que buscamos con una política es justamente primar el bien común. El bien común es lo más importante, es lo que justamente hablábamos acá. Puede que, digamos, uno de los 4 amigos no esté de acuerdo con lo que han decidido al final, pero el bien común, que es de los 3 amigos, pues es mucho mayor que el único que se está quejando. Entonces, a la final, pudimos ir a algún lado y puede que este amigo no esté tan convencido de eso, pero a la final han podido viajar y han podido realizar una acción. Y también otra de las cosas que nos ayuda a la política es a organizar la sociedad. La sociedad es justamente la que tenemos acá. Debemos organizar las ideas, debemos organizar todos nuestros puntos de vista y comportamientos para poder hacer algo. Si no los podemos ordenar, no podemos hacer, en cierto modo, mucho como sociedad. Simplemente las cosas no van a avanzar. Ahora, cuando empezamos ya a hablar de política, empezamos a hablar justamente de formas de hacer política y nosotros dentro de nuestra cultura general pues ya hemos escuchado algunos sistemas políticos que son, por ejemplo, el capitalismo, que es uno de los que está más actuales y vigentes, el socialismo, que también se ha establecido en algunos países, el comunismo, que es una forma muy puntual de realizar política, que pues nos adentraremos un poco más de acuerdo a la investigación individual, o las dictaduras o democracias, entre otras, como también podrían haber escuchado el feudalismo. Estos sistemas políticos están gobernados por 2 puntos importantes. Primero que nada, por aspectos económicos y por aspectos sociales. Los aspectos económicos es justamente todo lo que tiene que ver con el dinero, de cómo vamos a invertir en nuestra economía para mover la sociedad en un aspecto económico. Y las sociales es justamente las inversiones en aspectos como la educación o los aspectos como los museos, entre otros. Pero para poder hacer esto, y pues ya cuando empezamos a hablar de comunidades o de sociedades muchísimo más grandes como lo pueden ser, por ejemplo, Bogotá, el país como tal Colombia, pues requerimos entonces empezar a hablar de políticos. Nuestros políticos son esas figuras que han estudiado y que han empezado a desarrollar pues habilidades específicas para ejecutar todo este tipo de sistemas políticos. Como lo vemos, pues ya en un grupo de amigos hemos tenido que hacer algunas políticas, algunas normas para que se puedan realizar algunas actividades. Ahora imagínenlo en un nivel país. Se requieren muchísimas más situaciones que puedan ordenar a esta sociedad de forma adecuada y que sea un punto adecuado. Entonces, para eso tenemos los políticos quienes empiezan a realizar propuestas. Pero estas propuestas, ¿qué deben ser? Estas propuestas deben estar alineadas a la realidad de cada país y de cada comunidad en la cual ellos están conviviendo. Pero para poder alinearlas, pues necesitamos empezar a utilizar unas ciencias que nos ayuden y que estén muy acordes a la realidad de esa comunidad, como lo son la politología, que es exactamente, hablamos más del aspecto político del país y de cómo debe ser esa forma adecuada de realizar política. La sociología, la antropología, la historia, la psicología y la teología son ciencias que estudian al ser humano desde diversos puntos de vista, pero justamente estudiar al ser humano desde diferentes perspectivas nos permite que pues se empiece a entender mucho mejor la posición de los ciudadanos o de los individuos en esa sociedad para generar propuestas mucho más adecuadas y más productivas para la sociedad. Ahora, tenemos el aspecto de que estas propuestas pueden empezar a tener pues diferente información del cual no todas las personas están muy enteradas. Por lo cual
el control actualmente, al menos en nuestra sociedad, si lo vamos a ver desde el aspecto democrático, lo realiza el voto. Ese control es el que dice, vale, bajo mi voto yo escojo qué propuestas son las que van a pasar y por lo tanto qué políticos son los que voy a tener allí representándome a mí como individuo. Pero para poder votar de forma objetiva se requiere información verídica. Generalmente la información verídica se hace haciendo investigaciones, haciendo pues un recuento de las propuestas que han hecho nuestros políticos y pues también haciendo una comunicación dentro de nuestra sociedad o nuestra comunidad, como lo deseen ver en un barrio o en una familia, para entender si realmente esa propuesta que nuestros políticos nos están dando es acorde a lo que realmente exige nuestra sociedad. Esa información verídica, por lo tanto, es muy importante para poder ejercer un voto y ejercer, por lo tanto, un control sobre los políticos que nos van a representar. Al final, cuando ya hacemos estas acciones, pues este voto, pues eso da en resultado acciones que el bien final sería el beneficio de la sociedad. Ahora, como podemos ver, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer, a hacernos preguntas sobre lo que pasa actualmente, como lo podría ser la corrupción, como lo podrían ser las propuestas falsas, lo que podrían ser propuestas que no pasan, o tal vez la compra de votos. Pero para eso debemos justamente ver que aquí en esta parte, que es la información verídica, es donde nosotros podemos empezar a hacer un control adecuado, en el cual podemos empezar a realizar política. En el simple hecho de poder hacer una investigación sobre la persona a la cual estás escogiendo, puede significar que hagan un consenso en la comunidad, haciendo esa comunicación de la información que has encontrado para poder tener acciones reales en la comunidad. Esto significa que hacer política puede estar dentro del simple hecho de llenarte de información verídica y de comunicarla de una forma adecuada a la sociedad. Y también puedes utilizar las mismas ciencias con las cuales los políticos pueden llegar a realizar sus propuestas, como lo podrían ser la politología, la sociología, la antropología, la historia, la psicología o la teología. Todas ellas son complementarias y pueden haber algunas ciencias que se me escapen aquí que nos ayudan a entender la sociedad de una forma un poco más objetiva. En conclusión, lo que quiero llevar con esto es que nosotros como individuos y como sociedad vamos a requerir siempre de la política, pero política no necesariamente debe ser un político. Hacer política es comportarnos adecuadamente en la sociedad, buscar el orden en nuestra sociedad, y una forma de buscar el orden en nuestra sociedad es llenarnos de información y no solamente atenernos a lo que los demás nos entregan. Por eso es importante el voto. El voto es el resultado de que nosotros, como individuos, nos identifiquemos adecuadamente con las personas que van a tomar las acciones que van a beneficiar a nuestra sociedad o, por el contrario, van a afectarla gravemente.